noches. Tenemos una clase el día viernes y eso no es menor, ¿no? Viernes a esta hora tenemos que ser conscientes de que no es cualquier día más, ¿no? Es un día que se va agotando, es un día que nosotros también nos vamos agotando, entonces va a requerir, especialmente de mi parte, ¿por qué no hacerme cargo de tratar de que no se duerman ni se vayan? Quizá no sea el mejor tema para hoy, porque vamos a ver Aristóteles, pero trataremos de hacer esto lo más ameno posible. Antes de comenzar, quería preguntarles si se habían quedado con alguna duda o con alguna reflexión de la clase anterior, aquellos que todavía no han participado en los debates, si quieren hacer algún comentario. Ahí Oscar está levantando la mano, así que adelante, Oscar, que siempre me salvás participando. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, me quedaron muchas dudas que las voy a ir saldando en las próximas clases. O tengo esa posibilidad del debate allí en el foro o preguntarle a usted por mail. La pregunta específica es, con lo que usted nos muestra en estas clases, ¿nos va a alcanzar o vamos a necesitar investigar mucho, mucho más? Bueno, depende qué es lo que ustedes quieran alcanzar. No depende, no es algo que dependa de mí o que yo quiera para mí, ¿no? Todo esto es para ustedes. Entonces va a depender de a dónde quieran llegar ustedes. No estoy evadiendo la pregunta, pero la estoy alineando con el objetivo de esta carrera. Esta carrera es un aprendizaje y un desarrollo personal en el cual son ustedes los que se hacen cargo de eso. Los profesores somos una guía, un acompañamiento en este desarrollo personal, pero va a depender de ustedes hasta dónde. Por eso nosotros lo que hacemos simplemente es crear las condiciones de posibilidad para que ustedes alcancen lo que más quieran. Por eso hay PPTs, por eso hay bibliografía, por eso hay apuntes, así que va a depender de ustedes. No sé si con eso te contesto, Oscar. Sí, Cecilia. Hola, ¿cómo están a todos y todas? Hablando de un poquito, retomando lo que decía Oscar, por lo que está en el sílabus, el 6 tenemos un trabajo práctico, entonces quería saber si vamos a tener hoy ya los lineamientos para eso. Miren, todos los años, todos los grupos son distintos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un ritmo diferente, que algunos son más curiosos que otros, que incluso a veces son menos, a veces son más. Entonces, a mí me gusta seguir el ritmo del grupo. Ahora, nosotros a la CONEAU no le podemos decir, miren, mi programa sigue el ritmo del grupo, porque ellos manejan otro paradigma, no el nuestro, no el paradigma de que a mí me importa el desarrollo del grupo, ¿no? A ellos les importa que nosotros cumplamos un programa. Bueno, a mí me importa que ustedes ese programa lo aprovechen en el ritmo que ustedes proponen, que pueden. Entonces, es muy posible, yo les voy a ir diciendo cada clase si hay un trabajo práctico, porque se los voy a dar en clase. Les voy a decir, bueno, miren, hoy les voy a dejar este trabajo práctico para hacer. Lo vemos, lo miramos en clase, entendemos de qué se trata y ahí lo lanzamos y quedará para hacer para entregar la semana próxima. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, todavía no tomemos a rajatabla lo que está en el sílabus. Lo que está en el sílabus se va a ver todo. Eso no hay ninguna duda que todo lo que está se va a ver. Quizá haya algunas variaciones
en cuándo entra tal o cual tema o tal o cual trabajo. Pero yo, clase a clase, se los voy a decir. Perfecto, Gracias, muchas Ceci. gracias. Bueno, la clase pasada, entonces, solo para recordar lo que vimos, trabajamos con los dos tipos de lenguaje, el lenguaje descriptivo, el lenguaje de las ideas, ubicados ambos en épocas distintas de la civilización. Luego pasamos a conversar, a entender el significado de la reflexión, que es un momento en donde el pensamiento de nuestra civilización se desarrolla a partir de la generación de conceptos, de ideas. Definimos a qué llamábamos reflexión, hablamos de dos niveles de la reflexión, el de los hechos concretos, de las particularidades, y del segundo nivel de reflexión, en donde nosotros con esas particularidades generábamos conceptos, ¿no? Con algún trabajo racional de inducción, hacíamos analogías y creábamos conceptos, ideas. Y ese segundo nivel se nutría del primero, pero a su vez ese segundo nivel no era suficiente y a veces teníamos que bajar al primer nivel de reflexión a buscar más hechos o nuevos hechos en la medida que las experiencias que nos afectaban iban cambiando. Y así se retroalimentaba el conocimiento. Con la reflexión en la civilización, especialmente en la que estamos nosotros estudiando, en Grecia antigua, dijimos que más o menos a los 600 años antes de Cristo empieza a aparecer una nueva forma de pensar que ya no era tan mitológica, tan fantasiosa, sino que empezaba a preguntar por la causa de todo lo que había, por la razón, ¿no? El porqué de las cosas, por el ser de las cosas. Ya no se conformaban ciertos grupos de personas en que todas las explicaciones estén dadas por las proezas, aventuras de los dioses. Es ahí en donde hablamos de las tres escuelas que aparecen en esa época, ¿no? Que denominamos a todo ese conjunto la encrucijada ontológica. Ontológica se le dice porque es el estudio del ser de las cosas, de las primeras causas, del principio de todo. Y vimos que estaba la física, la metafísica y la antropológica, ¿sí? Entonces, a ver, para empezar un poquito el diálogo, ¿alguien me puede explicar la escuela física de dónde buscaba su origen, su principio, su explicación a todas las cosas? ¿En la naturaleza? ¿No era? Era en la naturaleza. ¿Y cómo lo hacía? ¿No? La naturaleza es una frase así como muy escueta, pero ¿cómo hacían para encontrar la explicación? ¿Qué es lo que hacían los físicos? No hay explicaciones sobrenaturales, sino que lo que se observa, lo que es dado es, digamos, la justificación. Claro, Claro, pero ¿qué observaban de la naturaleza? Concretamente, ¿qué observaban para decir esta es la explicación? y por ahí utilizaban teorías o conceptos, no sé, de repente si veían que una manzana se caía de un árbol, no es que decían, ay, Dios me regaló una manzana, sino que medían como, bueno, la distancia que cayó, con la fuerza, Perfecto, datos concretos. muy bien. Ahora, eso que estás diciendo, ¿es un concepto o es una descripción de un hecho? Estás Bueno, hablando de una manzana que es, claro, ¿sí? sí, Te escucho. es una descripción, sí, es una descripción, pero bueno, creo que la idea es como crear un concepto a través de esa definición por ahí para traspasarlo a que todas las manzanas que se caen de los árboles pasa por Es bien, tal bien. y tal motivo.
digamos, como Muy bien. hacerlo, sí, no sé si me expliqué bien, pero No, pero está muy bien. Es como pasar después al segundo nivel de reflexión. Pero lo primero que hacían era observar fenómenos, cómo se comportaba la naturaleza, qué es lo que hacían estos elementos naturales. Entonces los observaban su comportamiento y de acuerdo a analogías, a diferencias de ese comportamiento, sacaban una conclusión, pero partían de los hechos, de observar los fenómenos. ¿Mm? Bien, perfecto. ¿Y los metafísicos? ¿Quién se acuerda de los metafísicos? Bueno, justamente cuestiona el tema de la naturaleza, ¿no? Que trasciende ese mundo físico, lo que plantea la metafísica. ¿Y dónde está el origen de todo, el principio? ¿Dónde dicen que hay que buscar el origen de todo lo que existe? La causa de todo lo que existe. En un ser superior. en un más allá. En un ser superior. O al menos... O la esencia sí. de las cosas, ¿no? Cuando decimos la esencia de las cosas, estamos hablando de las cosas. Pero eran todavía más extremos los metafísicos. El ideal. Les interesaba la cosa. A ver. El mundo de las ideas. Bueno, Platón de alguna manera, bueno, de alguna manera no, era uno de los referentes del pensamiento metafísico, porque él la causa de todo no la buscaba en este mundo. Este es el mundo físico, el mundo sensible, donde nosotros estamos, donde existen las cosas, los hechos concretos. Pero Platón decía que esto era una copia de otro mundo, que sí era perfecto y que sí era el origen de lo que nosotros somos. ¿Sí? Y eso era perfecto y nosotros una copia imperfecta. ¿Sí? Eso sí es un concepto, fíjense, no se puede hacer ninguna descripción de ese mundo. Ese mundo no lo vemos nosotros. Es simplemente una construcción teórica que hacen los metafísicos. ¿Mm? ¿Y los antropológicos? En base al hombre, al ser humano, digamos. ¿Y cómo sería en base al hombre? A ver, desarrollemos la idea. ¿En base al hombre qué? ¿Qué hacen? Y reflexiona sobre su conducta, sobre su realidad. ¿Seguro, Horacio? ¿Estás convencido? ¿Me vas a convencer con eso? ¿O no te convences ni a vos mismo? A ver, más desarrollo, más pensamiento. A ver, ¿por qué decían que el origen de todo? Acuérdense que todo esto es para explicar dónde estaba la causa de lo que ocurría, el origen de todo, la verdadera realidad. Los antropólogos dicen que están en la persona, el hombre, en el ser humano. ¿Por qué dicen eso? Pues dicen que la unidad es algo que los humanos le confieren a las cosas. Y eso, si vos me lo decís en tus palabras, ¿cómo sería? No sé, yo por ejemplo lo traslado, trabajo en HR y trabajo, por ejemplo, las encuestas de clima laboral. Entonces Sí. pensaba que el clima laboral puede ser distinto porque depende de la percepción de cada uno. Ah, perfecto, ahí me gustó. Depende de la percepción de cada uno. De lo que le confiere cada uno. Exactamente. De la interpretación que cada uno le hace también, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, la realidad, las explicaciones, las causas van a depender de la interpretación de cada uno. Entonces, es un hecho antropológico, o sea, está relacionado con el ser humano. No está ni afuera, no está ni en la naturaleza, sino están en interpretaciones. Bien, ¿les queda un poquito más claro las tres escuelas? Bien. Y habíamos empezado con Platón, porque Platón
representaba la escuela metafísica y hablaba de los dos mundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con Aristóteles, que es un metafísico un poquito más racional y un poquito más matemático, pero en su punto más extremo no deja de apelar a alguna fuerza metafísica para poder explicar todo lo que existe. Entonces, vamos a ver si esta vez subo el archivo sin problema. Bueno, está lento como la otra vez, así que Laura, mi salvavidas, subilo vos nomás. Bueno, Es el clase 2, ¿sí? a ver, esta es la primera vez que lo hago, voy a ser 100% sincera, así que Bueno, cuando pongo compartir archivos, ¿aparece ahí? exactamente. Compartir archivo, te van a aparecer tres, listo. el que dice clase 2. Perfecto. Acá aprendemos todos. Sí, por supuesto. A ver. Ahí estamos. Yo hoy lo probé y me andaba, pero no lo probé con las mismas condiciones. Ahí se con ve todas perfecto. 2 de las agosto. conexiones. Acá todavía a mí me está cargando, pero bueno, ustedes ya lo están viendo, ¿no? Sí, sí, se ve bien, ¿eh? Todavía yo no lo veo, así que esperemos un ratito. Evidentemente es mi conexión la que tiene problemas. Ahí me dejó de compartir, ¿no? Como que se me Sí. salió. Sí, no se Ahí ve voy de ahora. nuevo. No sé por Se qué fue, A ver, pero dale. no sé por qué se fue, porque recién se veía perfecto. Debe estar funcionando mal, a ver. Voy de nuevo. Yo Dale inclusive otra lo vez. pude descargar. Dale. Compartilo vos entonces. Ahí Ahora vamos. se ve. Ahí está. De los archivos, digamos, de las clases, yo los Están estoy en el poniendo de esta forma. Claro. Traten de descargar ese. Pueden descargar este también, pero a veces no es todo lo que vemos en la clase. Lo que vemos en la clase los pongo en la plataforma, así que descárguenlo de allí. Ah, perfecto, gracias. Bueno, yo no los estoy viendo, así que yo me voy a abrir mi archivo acá en mi máquina. Cuando lo vea cambiaré y yo te voy diciendo el cambio, Laura. Bueno, voy cambiando acá. Bueno, entonces abrimos en la primera placa donde empezamos a hablar de Aristóteles. Qué raro. Voy a hacer una prueba, si no les molesta. Voy a salir un minuto y volver a entrar a ver si puedo verlo, ¿sí? Porque no Perfecto. estoy viendo lo que proyecta Sí, Laura. Un segundito, Sí. yo ya estoy de vuelta. Bien. Dale. ¿Se cayó David?
Se desconectó y se volvió a conectar para probar a ver si lo puedo arreglar. Bueno, ahí estoy conectado. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Perfecto, se ¿me escucha. escuchan? Voy a sacar mi cámara y ya veo, Laura, lo que estás... Así que, perfecto, avanzamos. Bueno, Aristóteles, en principio, fue alumno de Platón. Así que, como todo discípulo, además de aprender todo lo que aprendió de su maestro Platón, también lo quiso superar, quiso, bueno, agregar algo más a esos conocimientos que había adquirido. Entonces, una de las críticas que Aristóteles le hace a Platón es justamente basarse en alguna explicación mitológica o demasiado metafísica como para explicar el origen de las ideas, ¿no? Esto de que las ideas están en otro mundo, que las almas viajan por el río del leteo, que es el río del olvido, y que entonces cuando venimos a este cuerpo nos olvidamos de cuando contemplamos las verdades eternas y perfectas, y entonces conocer es recordar. Bueno, todo eso para Aristóteles era medio cuento, ¿no? No había, le faltaba más racionalidad. Entonces, lo primero que va a hacer Aristóteles es va a decir, no hay dos mundos, hay uno solo, y es el sensible, el que vivimos, donde tenemos las sensaciones. Y si hay que buscar el origen de las cosas, hay que buscarlo en los entes que están en este mundo, ¿sí? Avanzó. Bien. Aristóteles, les voy a explicar antes de que se asusten con toda la cantidad de renglones que tiene esto, les voy a contar cómo empezaba a explicar Aristóteles que había un solo mundo y que había que buscar las causas en este. Él decía que en este mundo hay muchas cosas. O sea, todo lo que hay en este mundo podemos decir que son cosas. Todo. La persona, la mesa, la silla, el árbol, son cosas. Él las va a llamar entes, ¿no? El nombre, digamos, filosófico, el nombre académico, son entes, ¿no? Y él dice que todos los entes, todas las cosas que son, que existen, se pueden decir de dos maneras. Uno puede decir, esto es una mesa, ¿no? O sea, estamos diciendo que esto es el ente mesa, ¿no? Podemos decir de esa manera, y también podemos decir que esta mesa es blanca. Siempre que decimos que ponemos el verbo es, nos estamos refiriendo a la existencia de algo, ¿eh? O sea, son dos maneras de hablar del ente, de la existencia de algo. Uno es, esto es una mesa, y el otro es, esta mesa es blanca o la mesa es de 1 metro de alto. En ambos casos nos estamos refiriendo a entes, pero son distintos entes. Una cosa es decir la mesa es, y otra cosa es decir es el blanco, o es la altura. Ese es tiene sentido diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, o sea, son dos maneras fundamentales de ser, ¿no? Del ser. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Cuando decimos la mesa es, estamos diciendo que es un modo de ser en sí mismo.
O sea, la mesa es la mesa, es algo en sí mismo. Y cuando decimos que es el modo de ser en otro, decimos que el modo de ser en sí es un modo de ser en otro. O sea, el blanco tiene existencia si está en otro ente. No existe el blanco en sí mismo. No existe la altura en sí misma. Existe si está en otro ente. O sea, uno es un modo de ser en sí y el otro es un modo de ser en otro. Entonces, el ser de esta mesa es en sí o por sí mismo. Se trata de un ser independiente. El color, en cambio, o la cantidad son modos de ser, que solo son en tanto están en otro ente. El blanco es el blanco de la mesa, la cantidad es, por ejemplo, la altura de un edificio, de tantos metros. Nunca encontramos un color que exista de por sí. Siempre será el azul del cielo o de una tela, etc. Esta mesa, en cambio, tiene un ser en sí, es justamente un ente tal en el cual puede aparecer el blanco o el azul o los 10 metros. A este ser en sí, Aristóteles lo va a llamar usía, que se traduce como substancia. Y todos los demás modos de ser, las otras maneras de ser en otro, los denomina accidentes. Y son 9: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posesión, acción y pasión. Entonces, para explicar a Aristóteles la realidad de este mundo, hace estas aclaraciones. Este mundo está lleno de entes, ojo, no son todos iguales, hay un ente que es en sí mismo, que los vamos a llamar sustancia. Son todos los entes independientes, que podemos nombrarlos y existen en sí mismos. Son sustancias. Los que son en los otros entes, los otros modos de ser que son en otros, los vamos a llamar accidentes. Bien, hasta acá, ¿entendieron o hay alguna duda? Está ok. Sí, para mí está ok, pero... ¿Estamos bien, seguros? Sí, pero... Es medio trabalengua, pero parece que está bien. La duda, ¿por qué es metafísico si no está poniendo el foco en más allá, sino en lo que es? Claro, porque ahora cuando avancemos un poquito más, vamos a ver que finalmente, para explicar estos entes que están aquí en este mundo sensible, va a usar un recurso que está fuera de este mundo. Okay. Él hace un gran desarrollo y despliegue explicando los entes de este mundo, pero finalmente, ya vamos a llegar, va a tener que agarrarse de algún lugar para explicar cómo estos entes aparecen, y esa explicación va a ser metafísica. Pero ya vamos a llegar. Está muy bien, María José, que te has adelantado. Cecilia, sí. ¿Y no tiene un tinte antropológico de esa visión de querer justificar desde lo que piensa? Acá todavía no vimos la otra parte, ¿no? El sentido que le da a las cosas en función a la cantidad, la cualidad, la relación, etcétera. Bueno, en principio, ahora vamos a avanzar, vamos a ver que él no se queda con los accidentes. Él ahora va a hablar de la sustancia, de la cosa concreta, de lo que se ve. No va a hablar de los accidentes. Ahora está diciendo qué entes él, cómo los entes se llaman, cómo los denominamos, cómo lo usamos en el lenguaje en este mundo. Y hace dos diferencias. Ahora él va a agarrar un ente, que va a ser el de la sustancia. Sobre eso va a desarrollar su teoría de el origen de este mundo, digamos.
Pero en los accidentes también vamos a ver, si profundizamos, que no necesariamente son interpretaciones, ¿sí? No necesariamente son interpretaciones. Cuando decimos 10 metros, bueno, hay que ver si es una interpretación o finalmente es una convención aceptada como un hecho. De todas maneras, paciencia que vamos a llegar a lo que ustedes ya se están adelantando. Bien, entonces el cuadrito, ¿cómo sería? Bueno, en este mundo hay entes, hay cosas que son, que existen. Algunas cosas existen en sí mismas y otras no existen en sí mismas. Existen si existe la usía, la sustancia. De modo que lo que verdaderamente existe en sí mismo y son cosas concretas son las sustancias, las cosas. Todo lo demás son accidentes que le pasan a la cosa, a la sustancia. Bien. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Si nos referimos a Juan, la sustancia o usía es este individuo llamado Juan. Esta es la cosa concreta, acá está Juan, acá hay una persona, acá hay una mesa, acá es esto. Y decimos de Juan que mide 1,70 m, eso es la cantidad, que es calvo, es una cualidad, está describiendo, fíjense que las teorías describen. Es el marido de Juana, describo una relación, que está en la plaza, describo dónde está, un lugar, esta mañana, o sea, tiempo, que está de pie, posición, que está calzado, posesión o hábito, que come, acción, o que es interrogado, pasión. Son cosas que le pasan a Juan, pero Juan es Juan, lo único concreto es la sustancia Juan. Bien. Aristóteles da un paso más y dice, bueno, la sustancia o usía es el único ente en sí mismo que existe y de eso está hecha la realidad. Pero la sustancia está compuesta de dos elementos, la materia y la forma. Esto que estamos viendo, lo estamos viendo porque a partir de esta definición, Aristóteles va a crear uno de los paradigmas más importantes de la civilización humana. O sea, no es simplemente que estamos hablando de la teoría de Aristóteles para conocerla. No, esto tiene un sentido muy rápido, muy pronto en las próximas placas. Es que con esta construcción, con estas definiciones, va a construir una forma de pensar que no solo todavía nos acompaña, sino que es determinante para nuestra cultura y para casi todo lo que hacemos. Entonces, si los entes son sustancias que existen en este mundo y estas sustancias tienen dos componentes, materia y forma. La materia, dice Aristóteles, es de lo que está hecha la sustancia. Y la forma es lo que realmente es. También dice que en la sustancia no aparece si no está la materia y la forma juntas. O sea, nunca se dan separadamente la materia o la forma. Podemos distinguirlas, hacer este análisis que estamos haciendo, pero siempre están juntas. O sea, para que exista una sustancia, la materia y la forma tienen que estar juntas. Tiene que estar de lo que está hecho y finalmente lo que realmente es. La forma, para Aristóteles, es aquello que hace que la sustancia sea lo que es y no otra cosa. Es su ser, es su idea, es su esencia.
en la forma encontramos lo que la sustancia es. Ahora vamos por ejemplo, la sustancia es una mesa, entonces, tiene materia y tiene forma. ¿De qué está hecha la mesa, la sustancia mesa? Está hecha de materia. ¿De qué materia? De madera. ¿Y qué ser tiene? ¿Qué idea? ¿Qué esencia? ¿Qué forma? Cuando la veo, cuando la percibo su ser. Esa materia que es mesa, ¿qué es la sustancia? ¿Lo veo por la materia o lo veo por la forma? Aristóteles dice, no, yo si veo la forma de esta sustancia, yo digo que es una mesa. Su forma, la palabra forma no está aquí como algo figurativo, de formato, no. Alude al concepto de existencia, de ser, de idea, de esencia. Yo miro un montón de sillas, todas hechas, una hecha de madera, otra de caño, otra de plástico, una alta, una baja, todas pueden tener una materia distinta, hechas de distintas maneras, pero yo las miro y digo, es una mesa, son mesas. La idea de mesa, en la sustancia está la idea de mesa, y eso se ve en su forma, en este elemento que acompaña a la materia, que es su forma. Es muy importante que asocien el concepto forma a la idea, la esencia, lo que es realmente, lo que hace que eso sea eso y no otra cosa. Así como Platón había enseñado que la verdadera realidad y lo propiamente cognoscible se encuentra en las ideas, Aristóteles señala que lo determinante, en definitiva, lo que la cosa es, lo real, reside en la forma. Y es esta, no la materia, lo que propiamente es cognoscible en la cosa. Se conoce algo cuando se capta su forma, operación que no realizan los sentidos sino el intelecto. Cuando dice que es una operación que no realizan los sentidos, sino el intelecto, es el ejemplo que yo les puse. Yo puedo ver un montón de mesas hechas de distintos materiales, de distinta materia, muchas sillas, muchas casas, pero cuando las veo, yo capto su forma, su esencia. Y es con el intelecto que digo, son mesas. La idea de mesa está en cualquiera de estas. Más allá de en qué materia se han formado. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O más o menos? Con que estemos más o menos, me conformo. Sí, más o menos sí. Estamos bien. Bueno, entonces, entendiendo el concepto de materia y el concepto de forma, esto la vamos a pasar, Aristóteles va a crear lo que llama las jerarquías del ser. El concepto de la jerarquía, como nosotros lo conocemos, es creado por Aristóteles y fundamentado en esta relación que hay entre la materia y la forma para configurar una sustancia, ¿no? Para que la sustancia exista. Todo esto nos lleva a pensar el universo como una jerarquía de entes, ¿no? Una jerarquía de sustancias, que va desde aquellos que menos son, que son los que predomina la materia, hasta aquellos que son de manera más plena, o sea, los que predominan la forma, los que tienen más esencia, los que tienen más idea. De la misma manera, Platón también jerarquizaba a los entes, los ordenaba desde las sombras, ¿se acuerdan? Las sombras, la realidad que eran las sombras en la pared de la caverna,
hasta que después los objetos que eran las marionetas, y así el mejor conocimiento estaba ya fuera de la caverna. ¿Sí? También había una jerarquía allí de conocimiento, de realidades. Aristóteles va en una serie de grados, ¿sí? O sea, no todos los entes, no todas las sustancias están en el mismo nivel de jerarquía. Son como escalones. Abajo de todo van a estar las sustancias que tienen mucha materia y poca forma. Si decimos que la forma es lo que hace que eso sea una sustancia, que sea lo que es y no otra cosa, bueno, la forma es importante porque es lo que nos da existencia. Es nuestra esencia, es nuestro ser. Entonces, si tenemos una sustancia que tiene mucha materia y poquito ser, poquita esencia, poquita idea, es una sustancia menor, ubicada en una jerarquía menor. Entonces, él va armando estos escalones mostrando que en la naturaleza hay sustancias muy básicas que tienen mucha materia, poquita forma, poquito ser, y que a medida que subimos los escalones empiezan a perder materia y ganar en forma. Van adquiriendo más forma, más esencia, más ser, más existencia, hasta llegar a un escalón máximo en donde es mucho más la forma, la idea, el ser que tiene la sustancia que la materia. Bien. Para demostrar esta idea que tiene Aristóteles sobre las jerarquías del ser, arma esta pirámide, este escalonamiento de las distintas sustancias que encontramos en la naturaleza. Entonces las va a ir colocando de más materia y menos forma a más forma y menos materia, ¿sí? Entonces, antes de mostrarles lo que dice Aristóteles sobre la sustancia más básica, o sea, la que tiene mucha materia, pero tiene menos forma, o sea, son sustancias que menos son básicas. Es como cuando hablamos de una materia prima, ¿no? Son básicas. Antes de ver cuál es la primera, yo les voy a proponer un juego mental para que ustedes se imaginen lo siguiente. Si Aristóteles dice que todo lo que existe tiene que tener materia y forma, pero puede haber mucha materia y poca forma, ¿qué ente podría ser en donde solo hay materia y no hay forma? ¿Qué cosa puede ser aquella que es todo materia y nada de forma, o sea, nada de ser, nada de esencia? ¿Qué concepto podemos atribuirle a esa idea que estamos elucubrando, ¿no? O sea, antes del primer escalón, de la primera sustancia, ¿qué podemos imaginarnos como una sustancia? O ni siquiera podemos llamarla sustancia. Algo que solo sea materia. O sea, que no tenga ser, que no tenga nada de forma, que no tenga nada de esencia. ¿Qué sería? ¿Qué se imagina? Pura materia. Puede ser las cosas abstractas, como, no Muy sé, bien. la felicidad, las emociones, así, o estoy muy mal. No, porque la felicidad, por más que sean cosas abstractas, podemos explicarlas, podemos hablar de lo que es la felicidad,
Y va a tener una existencia, aunque sea en el mundo abstracto, podemos decir qué es la felicidad, porque hay una esencia de felicidad, hay una forma de felicidad. Ok. Sí, adelante, Oscar, sí. La energía, ¿puede ser? No te escucho todavía. ¿La energía? La energía, pero la energía es, uno podría hablar de la energía, podría, porque de hecho la estás mencionando. Claro, claro. Uno podría describir la energía de alguna manera. A ver, sigamos pensando. ¿Viviana? Habíamos puesto como premisa que no había nada que no fuera materia-forma, ¿no? Que nosotros, no había nada que nosotros pudiéramos captar Y que no fuera entonces, materia-forma. Eso, no, y nada, entonces, no tengo ni idea. seguí Entonces, ese digo, razonamiento. claro, entonces la No, nada. no, Sería. pero seguí ese razonamiento. Puede ser el Claro, agua o algo claro, así. claro. No, porque el agua es agua, tiene materia y forma. Le estás La arena, el El barro. agua es agua. Ahora vamos a ver. El aire, lo respiramos. Siguiendo el razonamiento de Aristóteles, si la sustancia, para que sea sustancia, tiene que ser materia y forma, o sea, para que algo exista, tiene que haber materia y forma, y lo que hace que esa sustancia sea algo de lo que podamos decir eso es, tiene que tener forma. Evidentemente, si no tiene forma, esa construcción de decir algo que tenga solo materia, simplemente es un concepto que le podemos atribuirle a la nada misma. O sea, es algo de lo que no podemos hablar. Es verdaderamente la nada, pero no como la nada de un concepto que me pongo a explicar el concepto de la nada. No, no se puede hablar de eso. No hay modo de referirse a la inexistencia. Ese sería, digamos, la materia pura, porque no hay nada allí que podamos decir sobre eso. ¿Me siguieron hasta ahí? Más o menos. Sí, sí. La información puede ser. Bueno, vamos a hacer la información. Siempre la información es de algo, ¿no? Vos fíjate que estás hablando información, ya estás usando la palabra forma, ¿no? Es informado, tiene forma, tiene algo, la información tiene algo por lo cual reconoces esa información. Acá no hay forma, no hay idea, no hay nada que uno... Sí. No, que yo lo relaciono como con algo muy básico, porque para mí entonces la forma ya tiene que ver más con esencia, con el sentido que le damos a eso, como algo más complejo, si se quiere. Lo otro, que es justamente lo que le da esa forma, esa esencia. Lo otro es como lo más básico, así como ponemos el ejemplo de una mesa, como algo más, como decía la compañera, el agua, las cosas como más básicas, y después uno le da el sentido con todo lo otro. Creo que ya Bien. lo nombró, el vacío. Cuando decimos el agua, claro, pero es algo, nosotros, esto es un ejercicio muy intelectual, porque yo digo vacío, pero el vacío, digo, es vacío y lo puedo explicar o puedo hacer un montón de interpretaciones sobre el vacío. Esto es mucho más profundo y complejo. La idea que quiero mostrar o que quiere mostrar Aristóteles es que no hay nada para decir, no hay nada para explicar, no hay existencia, no hay existencia. Si no hay materia y forma conjunta, no hay existencia, no hay nada para decir, no hay nada para ver, no hay nada para hablar, no hay existencia. Por eso, porque es todo materia. Por eso el primer escalón de la sustancia más básica, tiene que tener al menos algo de forma. Puede ser mucha materia, pero algo de forma tiene que tener. Viviana, sí.
Me hace acordar a Parménides, que es uno de los filósofos, digamos, naturalistas, de los primeros, que él hablaba del ser. El ser es, el no ser no es, y el no ser no puede llegar a ser de ninguna manera, ni el ser puede dejar de ser, ¿no? Si bien es anterior a Aristóteles, hay, ¿no? Como una, en este tema de... Por supuesto, Aristóteles se basa en Parménides, por supuesto que sí, y Parménides es uno de los que dice que tiene que haber algo, porque de la nada no surge algo. Entonces, pero no puede haber algo que no sea, ¿no? Dirá Parménides. Por eso este es un ejercicio que yo quiero hacer mentalmente con ustedes, porque de todo podemos decir algo, ¿no? Pero aún así hay un juego mental que podemos hacer para desarmar la sustancia y sacarle la forma y decir, no, sin forma es la inexistencia misma. O sea, no podemos ni hablar de ella, porque si hablamos de ella ya le estamos dando existencia. Pero bueno, solo quería hacer un ejercicio para entender lo que viene ahora. El primer escalón, donde la sustancia tiene mucha materia, más que en cualquier otro momento, y tiene poca forma, es cuando aparecen estos elementos, estas 4 sustancias: tierra, agua, aire y fuego. Dice Aristóteles que este es el menor grado de actualidad o de forma posible, lo menos informado que puede existir, es decir, aquello en que el momento material tiene mayor predominio, la materia existente más elemental posible y las cosas sensibles más simples. ¿Sí? Entonces, si hay sustancias más básicas, estamos hablando de Aristóteles 400 años antes de Cristo. Por supuesto que hay cosas que después han cambiado con la ciencia, pero estamos explicando cómo Aristóteles genera jerarquías utilizando la materia y la forma. Entonces, en el primer nivel básico de jerarquía pone los elementos más primarios: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y dice, estos son los que tienen más materia y poco informados, poca forma. ¿Sí? Hay otros que van a venir después, que la materia va transformándose, o sea, va adquiriendo nuevas formas más complejas que la tierra, agua, aire y fuego. Entonces, esas sustancias que van a venir ahora arriba van a ser cada vez más complejas, porque la materia se transforma en forma, en ser, en idea, en nueva esencia, más compleja. Por eso van a estar en nivel jerárquico superior. ¿Cuál es la sustancia que le sigue a la tierra, aire y fuego? Aristóteles va a decir que son las sustancias homogéneas. ¿Qué significa? Las que pueden partirse y siguen siendo las mismas sustancias. Por ejemplo, los minerales o los tejidos. El mármol es un mineral, yo lo puedo partir y sigue siendo la misma sustancia. La madera es un tejido vegetal, lo puedo partir, pero sigue siendo madera. Bien. ¿Qué dice? Y dice que estos, su materia prima, o sea, ¿de qué están hechas? Están hechas de una combinación proporcional de tierra, agua, aire y fuego, ¿sí? Pero eso es su materia, pero su forma es lo que las hace homogéneas, que se pueden partir, ¿bien? Ese es un nivel de sustancia superior a la tierra, agua, aire y fuego. Luego dice Aristóteles que la sustancia que le siguen a las sustancias homogéneas son los órganos, porque ya no se pueden partir. El corazón, pulmones, son entidades más complejas que la del estrato anterior.
La materia la constituyen los tejidos, pero su forma es la función que el órgano cumple. El ojo, por ejemplo, la función de ver. Entonces, fíjense que estas nuevas sustancias que va agregando, las agrega siempre, primero pensando que son más complejas que la anterior, pero que esa complejidad la da la transformación de materia en forma. O sea, van teniendo menos materia y más forma. Van creciendo en esencia, van creciendo en ser, en existencia, en idea. Después de los órganos le sigue las plantas o el reino vegetal. Dice Aristóteles que las materias más próximas de las cuales están hechas las plantas y el reino vegetal es la capa anterior. Los órganos están hechas de órganos. Esa es su materia. Pero su forma la va a constituir la vida vegetativa, o sea, la triple función de nutrición, crecimiento y reproducción. Eso es lo que hace que las plantas sean lo que son. Su función de nutrición, crecimiento y reproducción. Eso es lo que le da la verdadera existencia. Lo otro es la materia de la que están hechas, pero lo que hace que las plantas sean plantas es la función de nutrición, crecimiento y reproducción. Aristóteles va a seguir un paso más y va a decir, bueno, después viene el reino animal, una sustancia mucho más compleja que la anterior. Su materia era la sustancia anterior, es la sustancia anterior, es la vida vegetativa, pero la forma la va a constituir la vida sensitiva, cuyas funciones son la capacidad de tener percepciones y en consecuencia la facultad de sentir placer, dolor, la facultad de desear. Cada uno de los sentidos va a tener su propio objeto. Y al final, el último escalón, o sea, el ser, la sustancia, el ente, más complejo de todos, el que menos materia tiene y la mayor parte es forma, es idea, esencia, es ser, va a ser el ser humano. Su materia va a estar constituida por la sustancia anterior, que es la vida sensitiva. Por supuesto que contiene todas las materias, las sustancias anteriores, las contiene. Pero su forma es el alma racional, dice Aristóteles. Es la razón. Es lo que hace que el ser humano sea un ser humano y no una planta, un animal, un órgano. No, lo que le hace que el ser humano sea un ser humano, lo que lo distingue, lo que hace que sea eso y no otra cosa, es la razón. Entonces, él quiso describir esta jerarquía en la naturaleza para esquematizar cómo la naturaleza fue construyendo, configurando estas sustancias en base a esta combinación que él crea entre materia y forma. Antes de ver las implicancias de estas cuestiones jerárquicas, hacemos otro ejercicio intelectual y decimos, así como antes yo les propuse, díganme algo que sea todo materia. Ahora les digo, ¿y si subimos un escalón más y buscamos algo que sea solo forma, que no tenga nada de materia? ¿Qué puede ser? Porque todo lo que existe tiene que tener materia y forma. Toda sustancia tiene que ser materia y forma. ¿Qué cosa es si es algo? ¿No? Esta imaginación de algo que no tenga materia, que solo tenga forma, que solo tenga pura existencia, pero no tenga materia. No es nada, si tiene que tener las dos. Y el alma.
O sea, si tiene que tener las dos, ya sabemos que no es una sustancia, ¿verdad? Si no tiene alguna de ellas, sustancia no es. Como dijimos, en la que es todo materia, dijimos, es la nada misma, lo que no podemos nombrar. Bueno, ¿y qué podemos decir? Algo que podamos decir de cuando, si existiera, algo que tenga pura forma, o sea, algo que ya es todo lo que puede ser, ¿no? Y ya no puede ser nada más, porque al no tener materia, la materia no se puede transformar, ya se transformó en todo. ¿Qué puede ser? Las ideas. El alma o Dios también. Vamos, más, pónganse un poco más metafísicos. Es difícil. El pensamiento, no sé. Algo que ya lo es todo, porque al no tener materia, no tiene materia para hacer otra cosa, para transformar la materia en otra cosa. Vieron que en cada escalón la materia se transformaba, ¿no?, para construir la sustancia que venía. Ahora ya no hay más materia, ya se transformó en todo, ya es pura forma, ya no hay más materia para transformar, es todo lo que puede ser, absolutamente todo. Algo perfecto. Ya no hay más. El universo. Estamos cerca. Estamos cerca. Es difícil. Estamos cerca. Y Dios, no Vamos. sé. ¿Cómo, Sofía? Dios. Sí, Sofía. Para Aristóteles es la explicación racional de Dios. O sea, hay algo que no necesita transformarse, no es una sustancia, porque no tiene materia, es forma pura, porque es todo lo que puede existir, es absoluto. Y a esa totalidad, aunque sea un recurso intelectual de imaginarnos, él dice que es Dios. Es lo que no lo dice en términos religiosos, lo dice como algo superior a las jerarquías del ser en este mundo. Y esa sustancia, o mejor dicho, esa forma pura que no existe en este mundo, en algún lado existe, y es la que es un motor que mueve a esta transformación que hay jerárquica entre materia y forma y crea estas distintas sustancias. Y ahí viene el carácter metafísico de Aristóteles. Finalmente utiliza un recurso para dar sentido a estas jerarquías de la naturaleza, de este mundo físico. Pero bueno, eso era simplemente un ejercicio intelectual que yo quería hacer, pero acá lo más importante es que inaugura un paradigma de las jerarquías. Es decir, hay sustancias en este mundo, y ya no importa qué tipo de sustancias, cualquier cosa que existan, que se pueden organizar jerárquicamente de acuerdo a cuán formados estamos, cuánta esencia, cuánta formación, cuánta educación, cuánta idea tenga esa sustancia para ubicarla jerárquicamente en un nivel superior. Entonces, yo les pregunto, hagamos una asociación y pensemos en dónde están plasmada esta idea de jerarquía en nuestra vida cotidiana, en la historia de la civilización. Y si responde de alguna manera a esta diferencia de contenidos entre materia y forma. ¿Dónde vemos jerarquía? Sí, Oscar. Puede ser en la conciencia, ese ¿verdad?
en la conciencia. No, vamos a algo más concreto. En la ¿Dónde sociedad. hay jerarquías? En la ¿En qué sociedad, lugar de la sociedad? en las empresas, en ¿En los qué lugar? gobiernos, en la civilización, En todos lados vemos jerarquías. Y, sí, Viviana. No, por lo que estabas hablando se me había ocurrido en el lenguaje, ¿no? Que las personas cuando están bien formadas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? O alcanzar la excelencia, planificarse, ¿no? Como que son palabras que hablan de, bueno, evidentemente algo más. Sí, de alcanzar estás hablando diferentes allí de alcanzar exactamente distintos niveles. Bueno, pero eso es lo que decimos con el lenguaje. Pero esta organización jerárquica la vemos nosotros en cómo estamos organizados, les diría, como mundo. Los ejércitos se organizan jerárquicamente, las organizaciones religiosas se organizan jerárquicamente, los gobiernos se organizan jerárquicamente, las empresas se organizan jerárquicamente. ¿Y qué utilizan como concepto, como idea para jerarquizar a las personas o a los niveles? ¿Quién está arriba? ¿Quién está en el medio? ¿Quién está abajo? se supone que está arriba la persona más calificada, la que tiene más experiencia, más pensamiento, más expertise. Bien, todo eso que decís significa forma. Forma. Son los más formados. ¿Sí? Están más abajo, son los menos formados. Y abajo de todo está el pobre peón, que solo con su cuerpo está en el nivel más bajo, y allí está. Entonces, David. ¿qué es lo que quiero que vean? Sí, Viviana, adelante. Tenía una consulta. A lo que se le da más forma fue variando a lo largo de la historia y a su vez entre las distintas sociedades. O sea, hoy es esto que mencionaba recién Ceci, pero digo, no fue así siempre. Yo iba a hacer un comentario similar también. Porque, claro, digo, depende de qué organización. Hay comunidades donde por ahí, qué sé yo, la cantidad de dinero es lo que te pone arriba de todo y capaz que de formado no tenés nada, ¿no? Digamos, formado, como decíamos en el otro ejemplo. Y como decía recién Sofi también, ¿no? Depende las culturas o las épocas, ¿no? Qué sé yo, no sé, va. Sí, o a veces tenés un determinado cargo, pero no necesariamente tenés los conocimientos para ejercer ese cargo, pero te lo dieron y por eso te pone arriba de la pirámide. Sí, y hay un montón de lugares también donde es una cuestión de tiempo, que a veces estás tanto tiempo en un puesto que terminás llegando y quizás ni siquiera es por capacidad. ¿Esos serían todos los modelos? Muy bien todas las acotaciones. ¿Cómo? ¿Serían los modelos Perdón. de jerarquía? ¿Modelos de jerarquía o de...? Lo que es esto es un paradigma, es un modelo de pensamiento en donde dice que la jerarquía, que la manera de organizar el mundo, de organizarnos en este mundo, es jerárquica. Cuando lo digo así, ojo, estoy generalizando, pero generalizando con un sentido de mostrar con qué modelo mental se desarrolló la historia del pensamiento. ¿Sí? No estoy diciendo que no haya excepciones. Lo que estoy diciendo que la mayoría de las instituciones que nos gobiernan o que nosotros creamos, la creamos con un sentido jerárquico. Tampoco estoy diciendo que hoy, en esta modernidad que vivimos, no haya organizaciones que se organicen más horizontalmente. Lo que estoy diciendo, y lo que dice Aristóteles, es dónde empezó
lo que después se expandió tan fuerte, ¿sí? Y que de alguna manera todavía es lo que predomina como modelo mental para organizar cualquier actividad, cualquier organización, institución, grupo, equipo, ¿sí? Predomina. No digo que no haya excepciones, sí, las hay, de hecho las hay. También estamos diciendo que predominó el pensamiento metafísico, pero no significa que no hubo pensamiento físico, que no hubo pensamiento antropológico, pero siempre hablamos de lo que predomina. Y fundamentalmente lo que yo quiero que quede de esto en nosotros es reconocer qué hay de nosotros hoy, ¿no? De estos paradigmas que aparecieron 400 años antes de Cristo. Cuando ustedes dicen en otras épocas, bueno, justamente en otras épocas esto era más fuerte. A partir de la difusión de estas jerarquías del ser de Aristóteles es que luego, por ejemplo, la Iglesia o los ejércitos toman este concepto para organizar sus instituciones, ¿sí? Entendiendo que arriba tiene que estar el que más sabe, el que más puede. Después es una consideración quién es el que más sabe, el que más puede, pero empieza a haber diferencias jerárquicas entre las personas. O sea, no está mal que haya funciones distintas donde esté el que más puede, el que más sabe, pero estamos hablando de jerarquías, no de funciones. Aparece este paradigma, este concepto de que hay cosas mejores, que tienen un nivel superior, por lo tanto, merecen otro tipo de tratamiento, porque están en otro nivel, están más arriba. También el concepto de arriba y abajo. Hay muchas cosas de estas que nosotros las tenemos tan internalizadas, que no la vemos hasta que no las revisamos muchas veces. Pero el concepto de jerarquía es un concepto revisable. Es decir, una pregunta que uno podría hacerse en la reflexión, ¿no? Donde suspende los juicios de lo que uno cree que es válido para ver si sigue siendo válido. ¿Es necesario una empresa, una institución, un grupo humano que jerarquice a las personas? ¿Es necesario para que haya un desarrollo, que exista la competencia? Yo acá no quiero emitir juicios ni decir que sí, que no, simplemente pongo en tela de juicio conceptos que fueron acuñados muy antiguamente y que son parte de nuestra cultura, y la idea es que cada una de estas cosas las podamos suspender para reflexionarlas, para quitarles el valor de absoluto, de inmutable. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque cuando ustedes tengan conversaciones con sus coaches, muchos van a venir con ideas que son mandatarias, que son vividas como creencias absolutas y que son aquellas que no les dejan ver que pueden haber otras alternativas, otras formas de interpretar la realidad, otro tipo de creencias que si uno las revisa pueden ser más potenciadoras en su capacidad de acción, ¿no? Entonces, esto que vemos no es inocente, tiene un sentido. No vemos filosofía por la filosofía misma, sino por el sentido que le vamos a dar en el coaching. Alguien levantó la mano recién. Sí, yo había levantado la mano, Sofía, y después, nada, como que mi pregunta ya era anterior a lo que se charlaba antes de las jerarquías, como que me quedé pensando, perdón mi interrupción, pero me quedé pensando como decir, en el fondo en las jerarquías no existe uno sin el otro, ¿no? Como digo, no sé si es muy rebuscado mi comentario, pero digo, el ser humano no existe. Por supuesto, siempre necesitamos
sin el anterior. del dominado, siempre necesitamos del dominado para que haya un dominador. Claro, siempre necesitamos de un poderoso para quien se deja dominar o someter, por supuesto. Sí. Claro. Okay, sí, usted hablaba de nuestros coaches que iban a venir con distintos modelos mentales o con distintas cosas ya preimpuestas. Es decir, por ejemplo, esa frase, tanto tenés, tanto valés. Por ejemplo. ¿Sería algo así? Claro que sí. Esas frases son paradigmáticas, ¿sí? Uno se cree, verdaderamente se cree que uno es lo que tiene. Entonces, si yo me creo que yo soy, o sea, que soy más formado, que tengo más existencia, que yo soy más, porque, o para ser más tengo que tener, ¿cuáles van a ser mis acciones? Buscar forma para tener y tener y tener y tener. Y a veces no funciona. O a veces nos empiezan a pasar cosas que no queremos que pasen. Ahí es donde revisamos nuestras creencias. Porque no me está dando resultado mis acciones. Entonces, sí, ese es un buen ejemplo y hay muchísimos paradigmas, modelos mentales, creencias que han sido internalizadas a través de nuestra educación, muchas a través de nuestra cultura, que son estas, por ejemplo, que yo les estoy mostrando. El paradigma de lo ideal que trae Platón. Nosotros continuamente hablamos del trabajo ideal, ¿no? La pareja ideal, o sea, está en nuestro vocabulario, aunque después, no, claro, no existe lo ideal. Pero la palabra existe. En algo le estamos haciendo caso. En algo seguimos buscando lo inexistente, en lugar de disfrutar lo que tenemos. Entonces, ese es el trabajo que yo quiero que ustedes hagan con estos conceptos que vienen de la filosofía, pero que de alguna manera nos han construido a través del tiempo. El tema del destino. No, yo estoy predestinado, si el destino está escrito. ¿De dónde viene que las cosas están escritas? Vienen de nuestra historia cultural. Y muchos todavía creemos que hay un destino. Y si yo me creo que hay un destino, entonces yo, ¿cómo puedo cambiarlo? Y no lo podés cambiar si ya está escrito. Y si yo no lo puedo cambiar, entonces, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi actitud, mi comportamiento, mi voluntad? Esperar que pasen las cosas que están escritas. Entonces, eso es lo que yo quiero dejarles para reflexionar. Todos estos paradigmas, todos estos modelos mentales que a través de la historia fueron creados y que, como nosotros somos una construcción histórica, las heredamos a través de la educación, de los cuentos que nos contaron, del lugar donde nacimos. Es una idea. Sí, Viviana. Una preguntita nada más. En este tema de las jerarquías, ¿estás haciendo una diferenciación entre lo que son las jerarquías dentro de una organización y pasar a la jerarquización de las personas, que es otra cosa, ¿no? ¿O yo lo entendí mal? Claro, porque la jerarquización, cuando hablas de jerarquización ya estás hablando de las personas. Claro. Si querés hablar de organización, hablamos de una empresa, hablamos de funciones. Sí. Que es muy distinto a jerarquías. Sí. Podemos tener todas funciones distintas, pero no hay nadie más complejo que otro en cuanto a persona. No hay un trato diferenciado porque tengamos distintas funciones. Pero sí lo hay en el concepto de las jerarquías. Y las jerarquías nacen de esta construcción que Aristóteles no tuvo la intención de que esto lo pasen a las personas, simplemente armó algo con respecto a cómo la naturaleza se desarrolla.
¿no? Que explica los entes de las sustancias de la naturaleza. Pero esto le vino muy bien al ser humano para decir, bueno, entonces vamos a organizar todo así. Lo que menos valen van abajo y lo que más valen van arriba. Después nosotros decidimos qué es lo que más, qué es lo que menos, pero no somos todos iguales. Algunos son más parecidos al agua y a la tierra y otros son más parecidos a un ser humano. Esta es la semilla. No sé si me explico, Viviana. Sí, perfecto, gracias. Oscar, sí. Sí, puede ser que yo esté volando para otro lado. Cuando usted habla de la cultura, habla de que hemos sido criados en el hacer para tener o tener para hacer y dejamos de lado el ser. ¿Es algo así? Bueno, eso es otro paradigma de nuestra cultura. Sí, eso es parte de nuestra cultura. Pero ahora yo estoy hablando de otro paradigma que fue creado, generado 400 años antes de Cristo, que son las jerarquías, o 600 años antes de Cristo, que es el mundo ideal, buscar lo perfecto. Eso tiene 2500 años. Y nosotros hoy, de alguna forma, algunos más, algunos menos, generalizando, buscamos perfección y nos exigimos o nos autoexigimos y a veces perdemos esa posibilidad de disfrutar los pequeños logros, ¿no? Pero el concepto de perfección está en el lenguaje, si no la palabra ya no se hubiera usado más. Sin embargo, se sigue usando. Perfección, jerarquía, competencia, se siguen usando. Aunque están a muchas en crisis y hay rasgos en nuestra manera de hacer las cosas que se revelan a ciertas concepciones, pero siguen estando. De algún modo todavía son fuertes. El que vos decís tiene que ver con otro paradigma que en algún momento de la historia empezó a tener más fuerza, quizá no tanto en la época de los griegos. Sócrates era muy humilde, muy pobre. Ahí lo que valía era lo que se sabía, valía el conocimiento, no tanto lo que uno tenía materialmente. Pero todos sabemos que hoy estamos viviendo en un mundo, y hace ya bastante, en donde el tener nos da ser, nos da más existencia. El que más tiene, más es, nos da más existencia. Y hay una carrera de consumo, de comprar cosas innecesarias. Estamos viviendo hoy un fuerte paradigma en donde no importa tanto otras aristas del ser como la de tener cosas materiales. No sé, Oscar, si te he respondido en línea con... Sí, plenamente, gracias. Bien. Avanzamos un poquito y nos vamos al recreo. Entonces, ¿cuál es el modelo mental? ¿Cuáles son las metáforas? ¿Cuáles son estas cosas que nos reconocemos en esta construcción histórica de nuestra manera de pensar? Todo lo que existe, o sea, una sustancia para Aristóteles, lo que existe está en su forma, en su idea, en su esencia. La esencia está en las cosas, no está en otro mundo, está en las cosas. Para que algo sea, debe tener esencia, o sea, debe tener idea, debe tener forma. Fíjense que en el lenguaje a veces decimos, che, no tengo ni idea, ¿no? O como que la idea es algo que nos constituye, nos da existencia, tener idea. La naturaleza de los entes es jerárquica. Cuanto más idea forma, o sea, cuanto más esencia tiene, cuanto más forma tiene algo, más es, más formado está, mayor jerarquía, mayor existencia, ¿no? Esto es, si uno lo piensa, es
complicado pensar que algo tiene mayor existencia porque está más formado, ¿no? Porque sabe algo más, ¿no? Desde el punto de vista jerárquico es complicado, ¿no? Hablar de... Fíjense que en el lenguaje una de las cosas más violentas para descalificar a una persona es decirle, vos no existís. ¿Qué le están diciendo? Que no tiene forma, que no tiene esencia, que no tiene ideas. No existís. Es pura materia, la materia más básica. Fíjense cómo el lenguaje reproduce este esquema mental aristotélico. No existís. Cuanto más materia tiene algo, su jerarquía es menor, más básica, menos formado. Accedemos a la esencia de las cosas mediante el intelecto, mediante la razón. Solamente podemos conocer lo que algo es a través de la razón. Esto es muy racional. La emoción, a través de la razón. Bien, les voy a dar entonces 20 minutos para que descansen los cerebros, piensen qué les deja esto y a la vuelta charlamos un poquito, reflexionamos al respecto y seguimos adelante. Entonces volvemos menos 10. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.